Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Damaris Leonor Méndez Sánchez. Soy estudiante del 7º trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El siguiente video corresponde a la materia Introducción a la Geopolítica, que dicta la profesora Gladys Marín Sanabria. En esta oportunidad vamos a revisar un tema de especial interés, como lo son los mecanismos de acción en la geopolítica, el uso de las tecnologías y la negociación nacional e internacional. Por esta razón dividimos la presentación en 5 bloques. El primer bloque es esta sección que les estoy presentando, que está dedicada a dar una breve introducción del tema. Luego analizaremos de la mano de diversos autores los mecanismos de acción en la geopolítica. Posteriormente hablaremos del uso de las tecnologías en los procesos geopolíticos. Luego abordaremos el tema de la negociación nacional e internacional y finalmente daremos nuestras conclusiones del tema. Para comenzar y ponerlos en contexto, es importante señalar que la geopolítica es una ciencia dinámica e interdisciplinaria que estudia y depende de disciplinas como la ciencia política, las relaciones internacionales, la geografía, la economía, la historia, y en la actualidad se le incluye por la importante era tecnológica la cibernética. El estudio de esta disciplina se complementa con el desafío de trabajar un nivel teórico, es decir, metodológico, como en el nivel empírico, como la observación y el estudio de casos. Según el autor Daya Negra, en 2010, él subraya que cuando se habla de política internacional y en particular de geopolítica, se deben tener en cuenta variables destacables como el poder, la dominación, la influencia, la soberanía, la estabilidad, territorio, la estabilidad política y la seguridad, entre otros elementos. Es por esto que la geopolítica es un universo de elementos que intervienen en los intereses de una nación y por lo tanto es un tema amplio del cual vale la pena realizar este análisis. Para entrar en materia en esta sección hablaremos de los mecanismos de acción de la geopolítica. Dado que los mecanismos de acción de la geopolítica incluyen temas y criterios muy variados, nos enfocaremos de forma general a los 3 tipos de integración brindados por el autor Daya Negra en el año 2010. Él explica en términos más sencillos lo que puede ser considerado como un mecanismo de acción de la geopolítica. Pero, ¿por qué la palabra integración? Porque los estados no tienen suficiente viabilidad individual para afrontar ciertos objetivos, ni actuar de forma fragmentada en los procesos de negociación con estados y organizaciones internacionales. El proceso integrativo entre naciones es lo que hace maximizar la capacidad de los miembros y alcanzar los objetivos de intereses políticos, económicos y geográficos. Entonces, los 3 tipos de integración son: número 1, territorial. Tenemos que la geopolítica tradicional concibe el espacio geográfico como una ubicación que sirve como un factor estructural de poder y a su vez es donde se desarrolla la dominación humana. Es por ello que todo espacio geográfico, ya sea marítimo o terrestre, es una arena de poder y una fuente de recursos. Que esto quiere decir que los procesos políticos y económicos no se dan en un vacío, sino que requieren de una ubicación que les permita conocer sus propios límites. Por otra parte, tenemos la integración organizacional. Según Herrera, forma parte del análisis geopolítico, viéndose incluida como una tendencia centrípeta en la cual los autores que intervienen en la geopolítica tienden a la concentración y a la organización motivados en sus propios intereses. Por ejemplo, el proyecto del ALCA, el Mercado Común del Sur, Mercosur, el NAFTA, entre otros. En casi todos ellos existe una simetría de poderes entre sus estados miembros. Por último, veamos lo que es la integración asociativa.
Esta está enfocada en la búsqueda de solucionar la posición frente al proceso global internacional o al proceso integrativo heterogéneo para lograr una capacidad de negociación y autonomía de desempeño. Es decir, que los que están disconformes con la situación de desigualdad en los repartos de los beneficios se unen para aumentar su capacidad. Un ejemplo de ello es la OPEP o el G77. Es importante mencionar un punto que funciona como un mecanismo de acción de la geopolítica, que está fuera de las tres integraciones antes mencionadas, y son las áreas de influencia. Sabemos que existen potencias en el mundo las cuales tienen una influencia importantísima a nivel político, económico y cultural. En muchas naciones, como por ejemplo en los Estados Unidos, estas áreas de influencia están íntimamente relacionadas con la autonomía de interdependencia y de dependencia. Todo esto también forma parte de la geopolítica. Ahora bien, en esta sección hablaremos del uso de las tecnologías en la geopolítica. Como sabemos, la tecnología es quizás uno de los temas que mayor relevancia ha adquirido dentro de la geopolítica por su alto nivel de utilización en el mundo. Ciertamente, la cibernética es un instrumento de expansión y dominación que comenzó especialmente con el área de la telefonía, con los intereses de las empresas privadas y continúa con el desarrollo del movimiento de datos, el comercio, las finanzas, entre otros. La autopista informática y la telefonía, como bien lo subraya Daya Negra en 2010, se convirtió en los instrumentos de control de todos los medios de control y generación de pensamiento. El Internet se ha transformado en un instrumento de control y dominación desde actores transnacionales en el manejo de mercados como desde los estados en el control de determinados gobiernos. La informática sin duda revolucionó todas las áreas del conocimiento e investigación y la geopolítica no es la excepción. La informática ha ayudado a la expansión de las naciones. Un punto importante de la geopolítica que también hay que mencionar que a través de las nuevas tecnologías, la informática y las redes sociales, la geopolítica tiene la posibilidad de tener un mejor manejo de la información. Hemos llegado al último punto de desarrollo de nuestra exposición, que está enfocado en la negociación nacional e internacional. La negociación es sin duda el mecanismo preferido de la geopolítica en la resolución de problemas y conflictos. Este se basa en el abordaje de los problemas de manera pacífica, buscando que dos o más estados puedan resolver sus diferencias sin necesidad de llegar a la violencia o desencadenar una guerra, sino más bien buscar que ambos queden satisfechos. Hablemos en primer lugar de la negociación nacional, que según Casanova 2010 dice que al ser el marco legal el mismo para ambas partes, ellas se sienten más cómodas ya que es conocido por ambas y ellos están acostumbrados a negociar bajo esas reglas. Por otra parte, la negociación internacional, según lo que plantea Becerra 2012, se basa en el contacto directo entre los estados que motivan la controversia. Siempre constituyen el primer paso en todo proceso de arreglo diplomático. Incluso la Carta de las Naciones Unidas determina que no puede someterse un asunto a consideración del Consejo de Seguridad si de manera previa no se ha hecho uso del mecanismo de la negociación. Esto quiere decir que la negociación es el primer mecanismo al momento en que se presenta la controversia. Los países manifiestan su posición sobre un asunto específico que los enfrenta, procuran llegar a un arreglo en el que sus intereses no se vean seriamente afectados por las concesiones que cada uno tiene que otorgar, a pesar de que un método informal es el método diplomático por excelencia más antiguo que existe. Desafortunadamente es ineficiente a la hora de manejar controversias complejas. Los tipos de negociación que existen son varios. Aquí solo vamos a nombrar algunos, entre los que destacan la negociación
con confrontación, la negociación subordinada, la negociación mediante inacción, la negociación colaborativa y la negociación razonada. Y así hemos llegado al final de nuestra exposición. Y a manera de conclusión, debo decirles que a pesar de que en la actualidad ha surgido la importancia de la cibernética y la tecnología a raíz de la globalización, se requiere siempre de una plataforma física donde se aplique el poder. Es por esto la importancia del proceso de territorialización, considerado entonces un mecanismo esencial dentro de lo que es la geopolítica, al igual que tener un amplio conocimiento y alcanzar la experiencia en los procesos de negociación, tanto nacionales como internacionales. Y esto se logra de la mano de esos grandes autores que han creado manuales con pautas, pasos para alcanzar negociaciones satisfactorias. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido a grandes rasgos el tema de los mecanismos de acción de la geopolítica, el uso de las tecnologías, la negociación nacional e internacional. Espero esta exposición haya sido de su agrado y especialmente de utilidad para ustedes. Si es así, por favor háganmelo saber con un me gusta o con un comentario.